Continuando con la clase de electrónica digital secuencial, ahora veremos los registros de desplazamiento flip-flop. En clases anteriores habíamos hablado de que teníamos 4 tipos diferentes de flip-flop, incluyendo al JK, al tipo T, al tipo D y al RS. Nosotros habíamos dicho anteriormente que los flip-flop tipo JK y tipo T se utilizaban para contadores y que los tipos JK y los tipo D se podrían utilizar para registros de memoria. Nosotros tenemos aquí el caso del registro serie-serie, en donde nosotros tenemos conectados los 4 flip-flop en serie. En la parte de abajo tenemos la descripción de la frecuencia del reloj, en donde sabemos que por la dirección de la flecha es un alto activo. Suponiendo que introducimos el número 10 en binario, este número 10 necesitará 4 pulsos de reloj para poder rellenar los 4 flip-flop. En el primer pulso, el 0 ocupará el flip-flop número 3. En el segundo pulso, el 0 ocupará el flip-flop número 2 y el número 1 ocupará el flip-flop número 3. Cuando tengamos los 4 pulsos en alto activo, ya tendremos el número completo en cada uno de los flip-flop. Y luego, para sacar los 4 bits que pertenecen, digamos, a un registro A de 4 bits, necesitaríamos 4 pulsos más de alto activo para que todos ellos saquen de nuestro registro el número 10 en binario. Luego tenemos el registro serie paralelo. En el registro serie paralelo ocurre lo mismo que en el registro anterior. Tenemos nuestro registro A de 4 bits, que es el 10, y necesita 4 pulsos reloj en alto activo, dependiendo de lo que nos dice la hoja del fabricante, para que entonces nosotros tengamos nuestro valor de nuestro registro lleno. Pero al tener ya los 4 bits dentro de nuestro registro serie, como su salida es paralelo, donde la salida del flip-flop número 3 entra por la entrada del flip-flop número 2 y así sucesivamente hasta llegar al último flip-flop, estos bits son representados directamente en la salida. Después de tener el registro serie paralelo, entonces tenemos el registro paralelo serie. Para el registro paralelo serie estamos utilizando un dispositivo secuencial, que en este caso es un demultiplexor, que lo vamos a ver en capítulos anteriores que ya habíamos dado. En este caso, en el registro paralelo, nosotros introducimos los valores directamente todos, digamos que fuera 10, en cada uno de los flip-flop. Pero aquí nosotros tenemos un load. Este load nos indica cuándo está leyendo y cuándo está solamente escribiendo. Así que si nosotros introducimos 0, él estaría en este momento leyendo de el registro en paralelo. Mientras que si apretamos y colocamos un 1, él estaría de forma serial para que la información entonces salga. Entonces, este tipo de flip-flop es bastante útil cuando tenemos una salida en paralelo y necesitamos enviarla a través, digamos, de un sistema de envío de comunicación serial. Igual que los anteriores, en este caso son alto activo, los estamos representando con los relojes aquí y la dirección de la flechita, que es alto activo. Por último, tenemos el registro paralelo-paralelo. En este caso, en el primer bit nosotros vamos a tener nuestro registro de 4 bits, que habíamos dicho que era el registro A, que era 10. Y apenas que lo activemos, ellos tienen aquí un preset, o sea, un activador. La misma información la vamos a tener en su salida. Este es bastante útil para hacer memorias tipo RAM, tipo ROM, utilizando flip-flop directamente. Existen otros tipos de flip-flop y de registros, como el registro universal, pero por su complejidad nosotros no vamos a ver ese tipo de registros en este curso.
Aquí ya vemos el diseño completo de un registro paralelo y su salida. Y aquí tenemos el diseño de un registro paralelo serie donde tenemos cada uno de los circuitos que hemos visto ya en la parte combinacional para poder seleccionar cuándo está en paralelo y cuándo está en serie, dependiendo de la selección. Luego vemos el módulo de contadores y el módulo de contadores es la cantidad máxima de combinaciones que pueden haber. En este caso son 2 bits y por eso este tiene 4 combinaciones posibles. Este que está aquí es un mod 4. Mod 4 porque tiene 4 combinaciones posibles, recordando que tenemos que utilizar la ecuación 2 a la n, donde la n es igual a la cantidad de flip-flop y con eso nos dice la cantidad de combinaciones. Si en este caso son 2 flip-flop, sería 2 a la 2, en donde x nos dice que es igual a 4 y aquí están las 4 combinaciones. Nosotros aquí tenemos el diagrama en donde tenemos los pulsos de reloj y las entradas de los flip-flop donde tenemos el bit más significativo y el bit menos significativo. Además de esto, este tipo de conformación nos ayuda a hacer división de frecuencia. ¿Por qué? Porque si aquí a la entrada tenemos, por ejemplo, una frecuencia de 100 Hz, cuando pase el primer flip-flop en Q, tendremos la mitad, 50 Hz. Y cuando pase a el segundo flip-flop, en este caso el flip-flop B, tendremos la mitad, que serían 25 Hz. Así que este tipo de configuración nos sirve no solamente para contar registros o contar, por ejemplo, números de 2 bits, que serían 0, 1, 2 y 3, también nos sirve para hacer división de frecuencia. Si quisiéramos, por ejemplo, que esta frecuencia se dividiera más, tendríamos que agregar otro flip-flop y entonces al agregarlo nos quedaría 12.5. Y si volvemos a agregar otro nos quedaría 6.25 y así sucesivamente hasta llegar a una frecuencia deseada. En este caso necesitaríamos utilizar circuitos integrados del tipo 74HC, que son circuitos que manejan frecuencias más altas. Para saber cuál es el flanco de el circuito, nosotros debemos leer el PDF o las especificaciones que nos da el fabricante. Si el fabricante nos dice que es un flanco de bajada o un bajo activo, nos está indicando que nosotros en el reloj debemos ver que el flip-flop se activa en el flanco de bajada del reloj. Mientras que si tenemos los flancos de subida o alto activo, nos está indicando que en el reloj, cuando nosotros tenemos el pulso del reloj, siempre se va a activar es en la subida del flanco. Aquí tenemos la tabla de la verdad del flip-flop tipo D y su diseño. Luego tenemos los pulsos, en este caso en el de arriba tenemos el bajo activo y en el de abajo tenemos el alto activo. Sabiendo que los circuitos digitales son de 5 voltios, aunque los fabricantes nos dicen que es probable que la mayoría de las series 74, LS y HC soportan hasta 12 voltios. Yo no lo recomendaría y solamente le pondría hasta 9. Igual ustedes pueden leerlo en el datasheet de el circuito. Aquí tenemos un contador del tipo JK que veremos más adelante, en donde tenemos cada uno de los pulsos de reloj y los cambios que tiene cada uno de los flip-flop. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de contadores. Y en resumen, hemos visto que los flip-flop tipo JK y tipo T se utilizan para contadores, mientras que los flip-flop JK y tipo D se utilizan para registros de memoria. Y los flip-flop también se pueden utilizar para divisor de frecuencia. Toda esta información la pueden encontrar en el libro de electrónica digital que tendremos en la descripción y que podrán comprar a través de Amazon.